A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Los saludamos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre del Señor Jesús. Primeramente, dándole gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de poder llegar ante ustedes a través de esta su programación Declaración al Día. Vamos a seguir continuando trayéndoles palabra de nuestro Dios a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos tengan de estar escuchando. Y de antemano también queremos darle las gracias a Dios por aquel segmento de hermanos que de una forma u otra se han comunicado con nosotros. Nuestro deseo es traerles ante ustedes palabra de nuestro Dios, palabra en la cual provoque el apetito espiritual, hambre espiritual y a la misma vez también para el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de nuestro Dios. En este caso vamos a presentar ante ustedes una de las declaraciones en las cuales para este tiempo han sido contradictorias en cierta forma, y tiene que ver con el capítulo 13 donde el apóstol de Apocalipsis, donde el apóstol Juan habla sobre las bestias, aquello de lo cual también estuvimos elaborando la semana pasada en el capítulo 7 del libro de Daniel y el capítulo 8 también sobre lo que es la bestia. Y es importante entonces que nosotros tengamos con lo mínimo una breve declaración sobre esta bestia misteriosa de la cual nos habla el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a leer en el capítulo 13 del versículo 1 en adelante. Y nos dice así: Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como heridas de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Decíamos eso en cuestión de lo que es la bestia. Es importante primeramente entender qué es la bestia, qué significa la bestia. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis después del Señor Jesús, pero tiene mucha asimilización, o más bien podemos decir que es una interpretación exacta de la misma bestia que vio el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Pero sin embargo miramos en Daniel en el tiempo de la transmigración a Babilonia, y el tiempo del apóstol Juan, un promedio de unos 500 años. Pero sin embargo cada una de estas descripciones del apóstol Juan y también de las de el profeta Daniel tienen mucha asimilización, o sea, se parecen bastante porque es la misma, y cada una tiene su interpretación. Este tema en cuestión de la bestia, como ya lo hemos dicho, no son temas en los cuales se pueden declarar o anunciar solamente en cuestión de un periodo de espacio y de tiempo. Como ya lo hemos dicho, necesitaríamos horas para dar una declaración sobre
amplia sobre estas porciones escriturales en las cuales hemos estado tratando. Pero es importante señalar cada una de estas descripciones que hay en el capítulo 13, como también en el capítulo 7 del libro de Daniel, por la razón de que las dos se identifican por algo muy importante que tiene que ver con los santos del Altísimo. Porque nosotros, los santos del Altísimo, los hijos de Dios, que están por toda la faz de la tierra, de todas razas y tribus y lenguas, lo que está es con el propósito para que por los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, aquí nos dice igualmente que en Daniel, que estas bestias hacen guerra contra los santos del Altísimo y los vence. Entonces, precisamente para nosotros sacar ventaja y no ser vencidos, es necesario entonces conocer nuestro enemigo, sus estrategias, sus maneras en las cuales opera, para que no seamos vencidos. De la misma manera de lo cual el apóstol Pablo señala también, de que no ignoremos a nuestro enemigo, o sea, Satanás. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, porque aún Pablo, señalando a este ser espiritual llamado el Dios de este siglo, lo señala en una forma en lo cual Pablo, diciendo, anhelando ir con los hermanos, dijo, deseaba yo ir a vosotros, mas Satanás me embarazó. Pero en cuestión de la bestia, primeramente tenemos que saber quién es la bestia. La bestia da una descripción semejante a leopardo, a león, igualita a la descripción que nos da el profeta Daniel en el capítulo 7. Entonces, si miramos la descripción de las bestias en el capítulo 7, en el cual no vamos a entrar a elaborar en ello, solamente una breve introducción, es de que la primer bestia la señala la palabra de nuestro Dios como el reino babilónico, después están los medos y los persas, después el imperio helénico, y a su fin también llega el imperio romano. Ahora, el imperio romano, esta cuarta bestia, tiene características de las otras tres bestias. ¿Por qué? Porque el sistema en el cual esta bestia, la cuarta, se fundó y se edificó fue sobre el fundamento de la primera bestia, o sea, tenía muchas similizaciones a ellas. Ahora, esta bestia, la tercera o la bestia, la cuarta bestia, de la cual nos habla aquí Daniel, desempeña un trabajo igual que la última bestia. Pero aquí Daniel da una descripción más amplia, o el apóstol Juan, disculpen, una explicación más amplia sobre esta bestia. Y nos dice que esta bestia, igual que la otra, pero a la misma vez de una manera más amplia, nos dice que le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Ahora, si miramos en cuestión de la edificación o el inicio de la cuarta bestia, para el tiempo del Señor Jesús, el imperio romano ya estaba en todo su apogeo, un poder militar, en el cual a su tiempo también este poder militar fue el que Dios usó para cumplir también el propósito del esparcimiento del pueblo judío, de la destrucción del segundo templo. Pero a la misma vez esta bestia, la cuarta bestia, también formó o tuvo una metamorfosis, y esa metamorfosis la miramos a finales del siglo III, en los llamados concilios, iniciándose el concilio de Nicea. Después de las persecuciones, se levantó el emperador Constantino. Habiendo cesado las persecuciones, esta influencia de poder tuvo una metamorfosis y dejó de ser el poder militar para controlar la civilización de ese entonces, para ahora convertirse en un poder intelectual y seguir controlando las civilizaciones de esos entonces. Y fue precisamente un poder intelectual, usando que lo que la palabra de Dios nos dice, que tiene cuernos como de cordero, pero habla o es la voz del dragón. ¿Por qué? Porque ahora este poder tremendísimo intelectual que opera en las cabezas de la bestia, porque las cabezas son símbolos de poderes intelectuales.
Los cuernos son poderes militares, fuerza bruta, así como la usa el cordero, o sea, el toro. El poder del toro y el poder de un cordero están en los cuernos. Y los cuernos significan que poder bruto, poder militar. Y las cabezas son poderes intelectuales. Ahora, esta bestia tiene cabezas y tiene cuernos. Esta bestia, que es las civilizaciones presente, en la cual a sus respectivos tiempos han elaborado diferentes tipos de poderes intelectuales. Entre esos poderes intelectuales que controlan la civilización presente, podemos ver movimientos grandes que en sus respectivos tiempos han controlado a las civilizaciones. Por ejemplo, miramos los movimientos de la religión mahometanos, que se levantó en el siglo VI. El poder intelectual que tiene sobre masas es innegable. El poder también para este tiempo del comunismo, en el cual es un poder intelectual, en el cual también ha controlado gran parte de la civilización presente. El hinduismo, etcétera, etcétera. Podemos señalar varios poderes intelectuales, o sea, que operan en la cabeza. Y a la misma vez usamos poderes también que no son influyentes, pero tienen un poder militar, en lo cual podemos señalar poderes militares contados entre ellos, lo que es Francia, Alemania, aunque no son países en los cuales tienen poderes intelectuales que controlan civilizaciones, comparado al movimiento ya muy decaído en la ex Unión Soviética, lo que es el poder del comunismo, pero aún ahora permaneciendo en China y en otros países del mundo. Pero estos poderes intelectuales que operan en la civilización presente, que es la bestia, hay esta bestia que se distingue, este poder, que es este poder intelectual, que dejó de funcionar como un poder militar. Ya lo declaré al fines del siglo III por el emperador Constantino. Y este poder intelectual se convirtió ahora en un poder intelectual, usando precisamente que el mensaje la transformación, y usando el mensaje de la política y religión, usando un poder al principio militar, respaldándose en el poder romano y a la misma vez el poder intelectual, pero aún cesando ya para fines del siglo VI, empezó a decaer el imperio romano en el sentido militar. Europa se empezó a dividir, empezó a decaer el imperio en lo que tiene que ver en su poder militar, pero el poder intelectual quedó firme. Y este poder intelectual de un cristianismo mezclado con política, para este tiempo ha tenido una influencia mayor, grande, tremenda, que ha controlado civilizaciones a través de los siglos. Y este poder, que duró un periodo de 1000 años, llamado aún la era del oscurantismo, de un poder intelectual del siglo IV en toda su fuerza, ya bien organizada entre política y religión, en el siglo V, y del siglo V hasta el siglo XV permaneció teniendo una influencia intelectual sobre diferentes poderes militares o sobre diferentes países que en sus respectivos tiempos también controlaron por la fuerza bruta a las civilizaciones de esos entonces. Llegando el siglo XV, se levantaron las reformas, y estando los reformistas acusando a este poder político religioso, se levantó la contrarreforma. Y en ese periodo de la contrarreforma ya perdió esta institución conocida para este entonces como la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que ejerció un poder, vuelvo a repetirlo, militar e intelectual sobre las masas por un periodo de 1000 años. Después de la contrarreforma, perdiendo ya el apoyo de los poderes militares o de los cuernos,
por medio de los países de Europa. Entre ellos se distinguió Alemania, el tiempo de Martín Lutero, y se distinguió también la Unión Soviética, la Gran Bretaña, que a sus respectivos tiempos también surgió la Biblia de King James en la Gran Bretaña, en Inglaterra. A su tiempo también a Martín Lutero, habiendo traducido la Biblia de los escritos del hebreo y griego al alemán, y así esta institución, sufriendo un golpe fuertísimo, nos dice que uno de sus cuernos fue herido, pero fue restaurado por la Contrarreforma. Y ahora esta influencia de poder intelectual se mantiene haciendo guerra contra los santos del Altísimo. En el versículo 3 del capítulo 13 nos dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de sus poderes influyentes, intelectuales, fue herido de muerte en el tiempo de la Reforma, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, de esta civilización. Y adoraron al dragón, que es el que le había dado el poder a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? En el versículo 5 es donde quiero reducir el espacio de tiempo que nos queda. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Este poder intelectual, que ahora ya no nomás opera en una sola área. En los tiempos de los reformistas, miramos que el poder ejercía su poder solamente sobre lo que conocemos ahorita como el continente europeo, porque lo que es el Medio Oriente estaba en los maometanos, lo que es Asia Mayor estaba en los movimientos o la religión del budismo, en la India el hinduismo, en África estaba lo que es religiones tribales de idolatría, como lo es India. En América pues estaban los conocidos como indios, aztecas, mayas, toltecas, etcétera, etcétera, pero todos ellos practicando solamente la religión. Eran tribus o gente que practicaban la idolatría, eran religiones tribales. Entonces la civilización se concentraba solamente en Europa, y esa concentración en Europa era controlada por este poder intelectual, un poder intelectual. Pero para este tiempo ya no está reducido solamente en Europa, sino su influencia ha alcanzado todas las partes de la tierra. Para este tiempo, esta cabeza herida que se recuperó en el tiempo de la Contrarreforma se expandió a un nivel que en cualquier rincón de la tierra miramos la influencia de este poder intelectual de la cabeza que fue herida, pero fue curada por el dragón. Y ahora esta cabeza o esta influencia de poder intelectual ejerce un poder que hace que quebranta a los santos del Altísimo. Y esos santos del Altísimo son aquellos en los cuales hemos sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que hemos sido restituidos por el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Ahora esta influencia de poder que habla grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. 42 meses es el mismo número equivalente de 3 años y medio. 3 años y medio es precisamente el tiempo señalado de la 70ª semana de Daniel, que vienen siendo los 3 años y medio a la misma vez simbólicos, la era de la gracia, la era de los gentiles, y es donde nosotros estamos viviendo en este tiempo, el tiempo de la era de la gracia. Y este poder político religioso tiene esa influencia, o ha tenido esa influencia de obrar por 42 meses, o sea,
tiempos simbólicos, porque no va a dejar de estar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos dice que habla blasfemias. Tiene boca, y en esa boca habla blasfemias, pero las blasfemias son contra Dios. Blasfemias contra Dios. Para este tiempo en el cual nosotros estamos, miramos el desarrollo de un número o innumerable doctrinas, enseñanzas, en las cuales lejos está de ser nuestro Dios glorificado, de ser nuestro Dios exaltado, de ser nuestro Dios el cual reciba toda honra y toda gloria por diferentes tipos de movimientos autodenominados cristianos. Y es el cumplimiento precisamente a la expresión del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, del versículo 1, diciéndonos: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir apartarse, retraerse de lo que una vez profesó, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, la doctrina del celibato, y mandarán a obtenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracia participen de ellos los fieles y los que han conocido la verdad. Para este tiempo, en el cual nosotros nos ha tocado vivir, el tiempo de la era de la gracia, el fin del tiempo, miramos desarrollarse en una magnitud las doctrinas de error o espíritus de error y doctrinas de demonios, influenciados precisamente por el poder del dragón otorgado a esta cabeza que fue herida, pero que ha recobrado el poder y ahora habla blasfemias contra Dios. El apóstol Judas da una descripción también sobre estos y lo señala de esta manera, diciéndonos en cuestión de los hombres que desde antes habían sido ordenados para esta condenación. En Judas, en el versículo 4, nos dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este segmento de hombres en los cuales se introducen encubiertamente entre el pueblo de Dios? Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Entre la iglesia del Señor Jesús, ejerciendo un poder, que ese poder se les ha sido otorgado por el dragón. Y el apóstol Pablo, cuando nos escribe a los tesalonicenses, nos da un vistazo sobre la forma en la cual esta cabeza ejerce semejante poder. Y lo podemos precisamente mirar en el capítulo 2 de la segunda a los tesalonicenses, diciéndonos así, en el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste,
porque ya está obrando el espíritu de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grandes potencias y señales y milagros mentirosos. Para este tiempo, el tiempo en el cual estamos llegando al fin de la era de la gracia, podemos mirar con el gran segmento de movimientos en los cuales están operando milagros, están operando señales, pero todo eso lo señala la Escritura como mentirosos. Y precisamente el propósito de estas enseñanzas, de estas influencias de tipo intelectual, es ¿para qué? Para que el pueblo de los santos del Altísimo sean quebrantados. ¿Quebrantados en qué? Quebrantados en su fe, quebrantados en su pasión y en su amor al Dios de la gloria. El apóstol Juan, describiendo esta bestia, hablando de las potencias que existen en ella y de las blasfemias que habla contra nuestro Dios, Daniel escribe tocante a esta bestia también. En el versículo 25 del capítulo 8 del libro de Daniel, hablando de esa misma bestia, de esa influencia que prevalece entre la civilización presente, dice: y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantada. ¿Quién? Este poder de influencia intelectual operando ahora en esta civilización presente, que es la bestia. Otros cabezas, otros poderes intelectuales en los cuales persisten hasta este tiempo. Decimos los grandes movimientos que hay, como el movimiento de lo que es el comunismo, donde hablan grandezas y blasfemias contra nuestro Dios. Está el movimiento de la religión mahometanos, que para este tiempo las blasfemias en contra de nuestro Dios, en contra de nuestro Señor Jesús, son muy palpables. Y miramos a movimientos de la ola que está dañando bastante a nuestros jóvenes, como lo es las olas de las teorías de la evolución, poderes intelectuales que para este tiempo siguen quebrantando a nuestros jóvenes, siguen quebrantando a los santos del Altísimo, y sin contar todos aquellos movimientos de tipo aún carismáticos, tipos en los cuales las manifestaciones sobrenaturales son muy palpables, pero a la misma vez lejos están de aceptar al Señor Jesús, que fue el que los rescató. Y continuamente siguen haciendo ¿qué? Guerra sobre los santos del Altísimo. En el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 25 nos dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo, que es lo mismo de años, año, medio año, lo mismo de 42 meses, que es el tiempo de la era de la gracia, los años simbólicos de la 70ª semana de Daniel, de los 3 años y medio. Y esta bestia sigue operando, quebrantando a los santos del Altísimo. Y es tan fuerte esa operación que para este tiempo en el cual nos ha tocado vivir a nosotros, un tiempo de la confusión, el tiempo señalado de la era de la Babilonia, y sobre esa gran ciudad Babilonia va sentada precisamente una bestia bermeja. Y esta bestia es el movimiento llamado a cristiano apóstata,
¿Por qué? Porque las naciones que profesan cristianismo son las que controlan la civilización presente, entre lo que son las naciones europeas, en el país de Estados Unidos, países en los cuales tienen un control sobre la civilización presente. Tienes países autodenominados cristianos. Ahora, estos movimientos de tipo religiosidad, de tipo cristiano, miremos cuánta confusión prevalece. ¿Cuántos grupos autodenominados cristianos que han sido confundidos aún al grado de que han blasfemado el nombre sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo? Movimientos que se han levantado, en los cuales me consta que cuando se les habla del Señor Jesús, blasfeman el nombre del Señor y se autodenominan cristianos. Blasfeman el nombre que es invocado para remisión de nuestros pecados. Es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que derramó su sangre para nuestra remisión, y es blasfemado por grupos autodenominados cristianos. Y no uno ni dos. Y así para este tiempo miramos esta cabeza de este poder político religioso que no solamente opera ya en el sistema mayor, sino entre muchos sistemas pequeños, chicos. Porque esta se le considera también la madre de las fornicaciones, y si es madre es porque tiene hijas. ¿Y cuántas hijas no han seguido, no tienen su misma imagen, o sea, siguiendo su misma estructura? Y entre ellas es el despreciar y maldecir al que no piensa y cree como ellos. Al que no piensa y cree como ellos se le enjuicia, se le juzga y se le condena. Y reclaman que solamente dentro de su sistema político religioso se encuentra la salvación. Y cada grupo en sí está reclamando que en ellos está la salvación, cuando la salvación no consiste en el grupo, consiste en una pasión que haya en el hombre y mujer de Dios hacia aquel el cual nos lavó con su sangre, que es nuestro Señor Jesús. En Él está la salvación, no se encuentra en ninguna estructura política religiosa. Y cualquier grupo que se autodenomina como la única guianza de salvación, como la única puerta para entrar a la salvación de nuestro Dios, es un grupo, una organización en la cual tiene el poder, ejerce poder del dragón. Es aquel el cual habla blasfemias en contra del Altísimo, en contra de nuestro Dios, porque nadie, ni un grupo, por grande que sea, por pequeño que sea, por dones que tenga, por profecía que haya, nunca puede reclamar que solamente a través de ellos existe la salvación. El apóstol Juan da una descripción muy clara, señalando a los verdaderos integrantes de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Es el que no ama a su hermano y no hace justicia, no es de Dios. No importa qué tantas señales tenga, no importa qué tantos milagros opere, o qué conocimiento profundo haya en la palabra de nuestro Dios. Si tuviese fe, todos los dones idénticos, como lo describe el apóstol Juan, el apóstol Pablo, en la primera de los Corintios, en el capítulo 13, da una descripción de la iglesia de los dones, pero no había en ellos caridad. Y si no existe la caridad en el hombre o la mujer de Dios, no importando en cuál grupo permanezca, no es de Dios. ¿Por qué? Porque en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Pero esta cabeza, este poder, sigue ejerciéndose entre el pueblo llamado cristiano, operando precisamente entre los diferentes grupos, operando desprecio, odio, separación, diserciones, y reclamando que cada quien es el que tiene la verdad, reclamando en que cada uno es la fuente de salvación, reclamando de que si no estás
en su grupo, no eres miembro de la iglesia del Señor Jesús. Y el diablo sigue, ¿qué? El dragón sigue gozándose y quebrantando a los santos del Altísimo. ¿Inquebranta en qué? En que hay un distintivo que el Señor señaló a sus santos y nos dice esto: en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Pero miren qué tanto aborrecimiento hay entre el pueblo de Dios, porque pertenece a un grupo, pertenece a otro grupo, porque yo soy de este grupo, y no se dan cuenta que la unión espiritual, que es el fruto del nacimiento del Hijo de Dios, no lo separan los rúbrugos ni las creencias, sino que lo une el amor apasionado que tiene hacia nuestro Señor Jesús. No importando en el grupo que pertenezca, siempre y cuando permanezca haciendo justicia y amándonos los unos a los otros, porque ese es el distintivo de los hijos de Dios. Pero el dragón sigue hablando blasfemias. En cada pueblo, por muy grande, muy chico que sea, hay grupos autodenominados cristianos, pero en la gran segmento llenos de rivalidades, llenos de pleitos, de contiendas. Cada quien proclama tener la verdad, cada quien reclama que es el único por el cual se recibe la salvación. Y el dragón otorgándole poder a la bestia, operando en el corazón del pueblo de Dios odio, rencillas y separaciones. Como base a esto doy testimonio de un hombre que practica la religión del hinduismo. Ellos consideran la vaca como un dios y le tienen un respeto a la vaca. Y hablando con él, tratando sobre el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesús, rechaza el cristianismo, no por lo que se enseña, sino por lo que mira que hacen los cristianos. Y dijo esto: ¿cómo es posible que nosotros estemos mal y ustedes están bien? El mensaje de ustedes como cristianos es amarse el uno con el otro. Sin embargo, se están peleando. Nosotros adoramos la vaca y todos estamos juntos. El cristianismo es un país de Estados Unidos que profesa cristiandad. Y mira, sin embargo, Estados Unidos está lleno de homosexuales y lesbianas. Las leyes están cambiando en un país autonomado cristiano. Y nosotros que adoramos la vaca, aborrecemos. No hay ese tipo de prácticas. No es una ley. Y este país autonomado cristiano, miren las leyes que se han enmendado. Entonces, por lo que se ve, es por lo que ahora el pueblo que no ha sido participante del nuevo nacimiento decepciona. Y todo eso operado precisamente ¿por quién? Por el dragón, quebrantando a los santos del Altísimo. ¿Cuánto pueblo de Dios no ha rechazado seguir caminando en Dios por la decepción, por la crítica, por el odio, por la apariencia de aquellos que vienen cansados, aquellos que vienen atribulados por las consecuencias que hayan tenido que pasar en el transcurso de su vida? ¿Cuántos no son? Entran al camino del Señor 1 mes, 3 meses, ya para 1 año, ya es un hombre o una mujer que ya perdió su primer amor. Ahora ha caído en el círculo del juicio, enjuiciándose el uno con el otro, criticándose el uno con el otro. Y el dragón sigue operando facultad entre los grupos grandes y pequeños para que se odie el uno con el otro. Y lejos sean contados de entre aquellos en los cuales el Señor Jesús llama mi pequeña manada.
mi remanente fiel, mi pueblo, mis reliquias. Operando ¿quién? El dragón, hablando blasfemias, operando sobre los indoctos e inconstantes. Y para ello también el apóstol Pedro señala a este gran segmento de hombres que ha usado el Dios de este siglo, que ha usado el dragón para hablar blasfemias en contra del Altísimo. El apóstol Pedro en su segunda carta los describe de esta manera, así como hubo en el tiempo de Israel, en el tiempo de los profetas. Nos dice así, capítulo 2, versículo 1 de la segunda de Pedro: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negará al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo perdición acelerada. ¿Quiénes? Hombres usados por el dragón, operando en la bestia, o usados por la bestia, por esta cabeza que había sido herida y ahora ha sido restituida por el dragón, pero le ha dado un poder intelectual y ha usado precisamente a los falsos profetas, así como en el tiempo de Israel, en este tiempo lo sigue usando. ¿Para qué? Para que negara al Señor Jesús, que fue el que los rescató, y trayendo hacia sí mismos perdición acelerada. Y en el capítulo 2, y esto es lo triste, lo doloroso que debe de haber entre todo aquel que está despierto y que puede mirar el segmento de un cristianismo que se está matando a sí mismo, se está enjuiciando a sí mismo, entre un gran segmento de cristianismo que están cometiendo suicidio espiritual, matando y enjuiciándose al uno con el otro. Y el que está despierto sufre y aún llora delante de nuestro Dios por la conducta que se mira en el pueblo. Y esto es lo triste que nos dice Pedro en el capítulo 2, versículo 2 de su segunda carta. Y muchos, no pocos, y muchos seguirán sus disoluciones. Mucho pueblo de Dios que sigue sus disoluciones. Y sigue diciendo, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y con sagacidad hará prosperar el engaño. Leímos, y hablará o abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿A través de quién? De estos falsos profetas, falsos doctores, en los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 3 nos dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Quién es? Aquel gran segmento que ha estado siendo usado precisamente por el dragón, operando en la bestia, que es la civilización presente, usando ¿a quién? Al cristianismo apóstata. La palabra de Dios sigue en pie y el mensaje es el mismo: apártese de toda iniquidad el que invoque el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, porque es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, y serán marcados aquellos que gimen y claman por causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes? Los marcados por Dios, aquellos en los cuales no han sido vencidos, sino que han podido vencer esta influencia del poder intelectual que opera en estas partes del mundo, sin olvidarnos el poder militar
también que está usando el poder militar e intelectual, el cual está usando en otros países del mundo, como lo es India, donde el gobierno respalda los movimientos ateístas y aún los movimientos también que son de tipo idólatras y se levantan en contra del cristianismo, respaldados por los gobiernos. Lo que es el gobierno de Norcorea, donde también los que son cristianos son considerados como enemigos del Estado y usan precisamente ¿qué? El poder intelectual del convencimiento al comunismo, a negar a nuestro Dios, pero usan también el poder intelectual y el poder militar. China de la misma manera, y aún en varios estados de nuestro país, México, donde aún el gobierno de pueblos locales apoyan y respaldan a un cristianismo falso e idólatra para perseguir, azotar y aún matar a mucho cristiano, en el cual han sido lavados por la sangre del Cordero de nuestro Dios. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, en los cuales tenemos testimonio de hombres de Dios, en los cuales han sufrido precisamente el azote del gobierno, apoyados y respaldados por un movimiento idólatra, usando el poder militar e intelectual. Pero en estas partes del mundo donde nosotros nos ha tocado vivir, miren qué influencia tan tremenda, qué poder intelectual tan fuerte prevalece en nuestros medios, en los cuales sigue y seguirá quebrantando a muchos santos del Altísimo. ¿Quiénes estarán en pie hasta la venida de nuestro Señor Jesús? ¿Quiénes seguirán guardando su integridad delante de nuestro Dios? ¿Quiénes guardarán su primer amor hasta la venida del Maestro? ¿Quiénes estarán dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que vayan? Aquellos en los cuales han aprendido precisamente en cuestión de estas partes del mundo, han aprendido a amar a nuestro Dios con un amor verdadero, que han aprendido a apasionarse de nuestro Señor Jesús con un amor genuino, aquellos en los cuales está una gratitud hacia nuestro Dios que es inquebrantable, y caminan apasionados, que nadie nos va a mover, porque los mantiene ¿qué? La gratitud y el amor a nuestro Señor Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y nadie los podrá quebrantar. Que la gracia del Señor Jesús sea una vez más con cada uno de ustedes. Que el Señor grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.